Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente estamos a través de este medio para compartir la palabra del Señor en nuestro culto virtual de oración que siempre tenemos cada jueves, deseando siempre de que Dios a través de cada mensaje y cada tiempo que estamos aquí pueda hablar, pueda ministrar, ¿no? Y pueda conducir nuestras vidas por el camino del bien, ¿no? Así que bienvenidos a todos, ¿no? Dios bendiga, ¿no? Y que esta noche podamos también someternos, escuchar a la voz de Dios, ¿no? Sujetarnos a lo que el Señor nos hable, cómo nos hable, ¿no? Y como también nosotros lo recibamos con esa fe, con ese entusiasmo. Así que voy a invitarle que esta noche pueda abrir o pueda escuchar también la palabra del Señor. Voy a leer en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 12 al 17, voy a leer este texto bíblico, y con este texto bíblico vamos a compartir el mensaje de la palabra del Señor. Dice así la palabra: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Oremos por un momento. Maravilloso y poderoso Dios eterno, gracias te damos, Señor, esta noche en el nombre precioso y maravilloso de Jesús, Señor. Y en el poder y la comunión del Espíritu Santo, Señor, oramos por esta palabra. Oramos, Dios, para que sean abiertos los cielos este momento, Señor. Y en cada lugar donde estamos escuchando este mensaje, sea derramada tu bendición, Señor, hasta que sobreabunde, Señor. Háblanos, Señor, esta noche, ministranos con tu Espíritu, Señor. Seamos, Dios, libertados de toda opresión, Señor. Seamos sanados de toda enfermedad, Señor. Seamos levantados, mi Dios amado, de cualquier aflicción, mi Dios, que estemos atravesando. Oramos así, Señor, para que la palabra, Señor, conforte nuestro espíritu, Señor, esta noche, mi Dios. Y todo lo que escuchemos, Dios, Señor, sea para glorificar tu nombre, Señor. Oramos así al Padre en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hoy quiero compartir una vez más la palabra del Señor en esta noche con el tema: ¿quiénes son hijos de Dios? Ese es el contexto de esta lectura que hemos hecho nosotros en esta noche, ¿no? Y por eso es esta pregunta: ¿quiénes son hijos de Dios? Y quiero que escuche esto. Mire, muchos cristianos, ¿no? O muchos decimos ser cristianos. Hay mucha gente que usted conversa allá afuera en la calle, ¿no? O donde lo encuentre y le pregunta si es cristiano, y dice que es cristiano porque alguna vez asistió a la iglesia o porque alguna vez tuvo cierto apego, ¿no? A cierta, de repente, institución religiosa donde aparentemente le han hecho creer, ¿no?, que es un cristiano ya. Y a veces confundimos, ¿verdad?, el aspecto del término, ¿no?, que implica llamarse cristiano. Porque llamarse cristiano, ¿no?, o si nos llamamos cristianos, significa que tenemos que ser como Cristo, tenemos que parecernos a Cristo, tenemos que imitar las obras que hizo
en todo caso, nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo acá en esta tierra, ¿no? Por eso es que hay cierta reglamentación dentro de la palabra del Señor que nos exige, ¿no? Nos exhorta y también nos enseña, ¿no? A cómo debemos de vivir nosotros en esta tierra, ¿no? Sea el tiempo que así Dios lo disponga, que estemos en ella, ¿no? Y desde el tiempo o desde el momento que le hemos conocido al Señor, entonces podemos vivir como verdaderos hijos de Dios, o como hijos de Dios, o como cristianos, si quiere llamarlos conforme a lo que implica o encierra o engloba la palabra cristianos, ¿no? Ser imitadores de Cristo, ¿no? Por eso hay un viejo refrán, ¿no? Que dice, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Quizás el solo hecho de haber asistido a una iglesia o de haber tenido un apego a ella, ¿no? Nos hemos confundido, o alguna gente o alguna persona se ha confundido y cree que ya es cristiano, ¿no? Porque ha entrado, digamos, a ese ambiente, ¿no? Pero después sus actos, su obra, ¿no? Y su vida pública dice todo lo contrario. Por eso es que es muy importante tomar en cuenta siempre lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Y en esta noche, a través de este texto bíblico que hemos leído nosotros, vamos a ver algunos aspectos importantes que pueden, ¿no? Ayudarnos a nosotros a darnos cuenta e identificar, ¿no? A un verdadero cristiano. En todo caso, a un verdadero hijo de Dios, ¿no? Es decir, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que si somos hijos de Dios tenemos que parecernos o tenemos que imitar, ¿no? O tenemos que sujetarnos a lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Entonces la pregunta es ¿cómo identificamos a un verdadero hijo de Dios, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que esa persona que está viniendo a la iglesia, ¿no? O que es parte de una iglesia, es un hijo de Dios, ¿no? O es un cristiano, o está cumpliendo, ¿no? Con ciertos aspectos, ¿verdad? Externos, ¿no? Con respecto a su vida, a su testimonio de lo que está haciendo delante de la sociedad, ¿no? Porque recuerde que siempre la sociedad nos va a ver por lo que somos, ¿no? Y nos va a juzgar por lo que somos, ¿no? Y obviamente ahí entra, digamos, el detalle importante que tiene que ver, ¿no? Cómo nosotros actuamos dentro de esta sociedad. Entonces hay aspectos que son importantes, que son fundamentales, ¿no? Y que implica llevar una vida que le agrade al Señor. Pero muchas veces hemos descuidado o lo ignoramos o de repente no lo tomamos en cuenta, esos aspectos fundamentales, ¿no? Para que verdaderamente nos identifiquemos como hijos de Dios. Estoy seguro de que nos va a ayudar esta pequeña meditación, reflexión, enseñanza, ¿no? Para que podamos darnos cuenta y más que todo, ¿verdad? Entender de que hay un propósito por el cual somos también hijos de Dios, ¿no? O por el cual nos llamamos hijos de Dios. Entonces, hoy, a través de la escritura que hemos leído nosotros en este pasaje de esta carta que le escribe el apóstol Pablo a los creyentes que estaban en Roma, ¿no? Pronto él iba a ir a Roma, pero él adelanta esta carta, ¿no? Precisamente porque había un aspecto religioso que se había levantado en Roma, ¿no? Con respecto a los judíos que estaban rechazando la gracia del Señor, ¿no? O que estaban en contra, ¿no? A los religiosos, ¿no? Y que obviamente estaban queriendo hacer cumplir cierta regla, ¿no? Religiosa para que cumplan de repente el mandato, ¿no? O la forma correcta de ser un verdadero hijo de Dios. Entonces el apóstol Pablo, ¿no? Al recibir estas noticias, él adelanta esta carta para escribirles y para exhortarles a ellos
de quiénes son hijos de Dios. Y acá hay un aspecto que es el aspecto primero y fundamental que lo caracteriza a un hijo de Dios, y es lo que dice, mire, el versículo 14 de la lectura que hemos hecho. Nosotros dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. Entonces, de aquí parte, ¿verdad? Todo principio fundamental que se fundamenta, ¿no? En este aspecto importante de que el que es guiado por el Espíritu Santo, aquella persona que se deja guiar por el Espíritu Santo, aquella persona, aquel creyente que vive bajo este camino, bajo la obediencia, la sujeción al Espíritu Santo, entonces este es un verdadero hijo de Dios, porque eso es lo que está diciendo la palabra del Señor, porque todos los que son guiados, dice. ¿Quién es una persona guiada? Una persona guiada es la que se deja conducir por alguien que conoce el camino, ¿verdad? Mejor que él, ¿no? Entonces, siempre cuando hay expediciones, ¿verdad? A lugares, que se llama desconocido, ¿no? Para el que va por primera vez, necesita tener un guía, necesita tener alguien que conoce el camino, conoce el lugar, ¿no? Para que lo pueda guiar y lo pueda llevar, ¿no? Ya sea si es hacer una expedición, ¿no? Un tour, ¿no? Y conocer aquel lugar, entonces para que no se pierda tiene que haber alguien que le pueda guiar, le pueda enseñar, ¿no? Y obviamente pueda retornar seguro. Esa es la función entonces que está acá como un aspecto importante para la vida del creyente, es que ese hijo de Dios, esa hija de Dios tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Pero quizás mucha gente no lo entiende esto, ¿no? Ahora, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué significa estar guiado por el Espíritu Santo? Y el mismo apóstol Pablo que escribe esta carta lo explica acá en el versículo, mire, anterior, ¿no? En el versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, dice, mas si por el Espíritu, dice, hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice. Entonces, hay acá un aspecto importante que está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que es necesario, dice, hacer morir las obras de la carne. Ahora, de ahí viene esta otra pregunta, ¿cuáles serían las obras de la carne? Si es que verdaderamente somos hijos de Dios y de repente estamos viviendo o estamos haciendo las obras de la carne. Y las obras de la carne son todas aquellas cosas horribles, ¿no? Y pecados que cometemos nosotros o que tenemos todos cuando no estamos en el mundo y quizás antes de venir al Señor y todavía quizás aún estando en el Señor que todavía estamos cometiendo, y todas estas cosas horribles de pecados y todo aquello que le estoy mencionando son las cosas que ofenden a Dios y que no le agradan a Dios. O sea que no es parte, ¿no?, de lo correcto y no es parte del agrado de Dios. Por eso Dios está, ¿no?, acá a través de su palabra, ¿no?, diciendo de que todas esas cosas que ofenden el corazón de Dios son malas, ¿no?, ante los ojos de Él, y por tanto nosotros como hijos de Dios no debemos hacerlas. Mire lo que escribe también en la carta a los Gálatas el apóstol Pablo, ¿no?, en el capítulo 5, mire, ¿no?, en el capítulo 5 y el versículo 19 al 21 de esta carta, también el mismo apóstol les escribe diciendo así, ¿no? Y manifiestas son las obras de la carne, dice. O sea que se puede notar, se puede ver, ¿no? Las obras de la carne dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,
orgías y cosas, dice, semejantes a estas, dice, porque los que practican tales cosas, ahí viene el efecto o el resultado, mire, no heredarán el reino de Dios, dice. Wow, ¿no? Entonces, por eso es que es importante, apreciados hermanos, ¿no? Si es que verdaderamente somos hijos de Dios o nos estamos identificando como hijos de Dios, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Es el aspecto fundamental, principal de una vida que se llama o que se dice ser cristiano, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Es como le puse el ejemplo, ¿no? No va a entrar a un lugar desconocido usted sin conocer, ¿verdad? Porque se va a perder, no va a encontrar la salida, ¿verdad? Necesita una persona que conozca el lugar para que le pueda guiar, le pueda enseñar el camino correcto y así pueda volver seguro. Entonces, todos, no, de alguna manera, no sabemos de estas cosas porque en alguna de ellas, escuche bien, en alguna de ellas anteriormente ya mencionadas o en varias estábamos antes de venir a Cristo. Quizá no, en muchas de ellas hemos estado nosotros antes de venir a los pies del Señor, ¿no? Quizás algunos en todas de repente hemos estado, ¿no? Otras en pocas, otras en algunas nomás, ¿no? Pero lo importante es que podamos salir de ellas, dejar esas cosas, ¿no? Ahora, lo más triste es que aún todavía no, en algunos casos, muchas de ellas todavía siguen formando, ¿no? Quizás parte de nuestra vida. Y estaba pensando mucho, ¿no? Con respecto a ello, ¿no? Entonces, mirando, haciendo quizás un análisis, un examen de cada uno, ¿verdad? De conciencia, de cómo estamos delante del Señor. Y ahí nos damos cuenta que todavía alguna de estas cosas, sin darnos cuenta, de repente estamos practicando. O en algún momento, de repente, débil de nuestra vida, actúa, sale, ¿no? Fluye por nuestra naturaleza, obviamente, humana débil, ¿no? Por eso es que en esta noche, apreciados hermanos, tenemos que tomar en cuenta lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Y poder dejar aquellas cosas que está diciendo el versículo 13, ¿no? del texto que hemos leído, porque si vivimos conforme a la carne, dice. O sea, en otras palabras está diciendo que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo sin dejar de hacerlas, dice, no, vamos a morir, dice. Pero si vivimos por el Espíritu, dice, entonces vamos a vivir, dice, ¿no? Y obviamente el resultado que está diciendo acá, ¿verdad? Es la vida eterna. El regalo de Dios para nosotros estar para siempre con Él en la eternidad. Entonces, si alguna de estas cosas siguen formando parte de nuestra vida, ¿no? Y es que de repente no hemos podido vencerla o no nos hemos dejado, ¿verdad? Nos hemos dejado dominar con alguna de ellas, dice, no, hay un peligro. Hay un peligro porque en verdad no vamos a alcanzar la vida eterna. Si no nos desprendemos o no la dejamos, no renunciamos, ¿no? Frente a esta circunstancia que es muy importante dejarlo, no rechazarlo. ¿Por qué? Porque la palabra que estamos leyendo nosotros en esta noche es muy clara, ¿no? Dice al finalizar el versículo que si aún seguimos en estas, dice en Gálatas que hemos leído, ¿verdad? No vamos a heredar el reino de Dios. O sea que estas cosas hacen que el corazón de Dios se entristezca y no le agrade a Dios esas cosas que estamos haciendo nosotros, ¿no? Pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo de que podamos lograr avanzar en la vida nosotros, ¿no? Y en nuestra vida de cristianos poder santificar nuestra vida para superar todas estas malas costumbres que no agradan a Dios para nada y que al final si no las superamos o si no las dejamos o si no nos deshacemos de ellas o si no renunciamos a ellas, ellas mismas, escuchen bien, ¿no? Nos arrebatarán la vida eterna. O sea, serán un impedimento, ¿no?
y no alcanzaremos la vida eterna. Por eso, apreciados hermanos, esta noche analicemos este primer aspecto importante en nuestra vida. Si usted de repente ha descuidado esta parte tan importante que es, dejarse llevar o guiar por el Espíritu Santo, entonces estamos perdiendo, ¿no?, nuestra vida eterna, estamos perdiendo nuestra comunión y nuestra relación por Dios, obviamente, porque sin darnos cuenta estamos entrando, ¿verdad?, en el mundo estamos entrando. Por eso el apóstol Pablo, ¿no?, que les está escribiendo a través de esta carta a la iglesia o a los creyentes que están en Roma, está tratando él de corregir, ¿no?, ciertas costumbres antiguas en ellos y hacerlos notar y hacerlos ver de que tienen que tomar una decisión urgente para que no pierdan, ¿no?, el aspecto de la eternidad con el Señor. Entonces tomemos en cuenta, ¿no?, este primer aspecto que es de mucha relevancia para nuestra vida, ¿no?, el tomar, ¿no?, una decisión de decir yo quiero, ¿no?, dejarme guiar por el Espíritu Santo, quiero aprender a vivir una vida que Él quiere enseñarme, para que pueda obviamente tomar, ¿no?, la iniciativa de aquí para adelante con mi espíritu de poder servirle al Señor. Lo segundo que veo, que también es muy importante, que podemos identificar a alguien que es hijo de Dios o que es verdaderamente hijo de Dios a través de su amor que tiene por otros. Wow, este aspecto va a ser, hermano, va a marcar la diferencia en aquella persona, ¿verdad?, que es diferente a la otra. Porque un hijo de Dios, o sea, de alguna manera, ¿verdad?, va a reflejar, ¿no?, el amor de Dios hacia otro. Y no es que lo diga yo, ¿no?, o que lo esté de repente pensando, porque la Biblia, ¿no?, lo dice en su palabra. Mire, en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 35, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice, o hijos, ¿no?, o seguidores, ¿no?, si tuviereis amor los unos con los otros, dice. Si tuviereis amor los unos con los otros. Por eso, lo segundo, hermano, que podemos identificar a un hijo de Dios es que a través de su amor que tiene por los otros, ¿no?, de alguien que efectivamente está reflejando ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones para que también nosotros, ¿no?, lo expresemos hacia otros. Y aquí es donde me voy a detener un ratito, ¿no? ¿Cómo nos cuesta a veces amar a otros? ¿Cómo nos cuesta, ¿no?, amar a aquel que le hace daño, a aquel que no le saludó, a aquel que de repente le debe dinero, ¿no?, a aquel que de repente es su enemigo, entre comillas, o que lo hizo usted su enemigo, ¿no? Porque aún a ellos, dice la palabra del Señor, aún a nuestros enemigos, dice, debemos amarlo, aún a aquel que nos quiere el mal, aún a aquel que nos desea el mal, aún a aquel que habla mal para nosotros. O sea, porque así lo dice la palabra del Señor, debemos amarlo, ¿no? Y cuesta, por eso dije, no, es un aspecto que cuesta a veces demostrar o manifestar ese amor a otros, ¿no?, que si de repente en algún momento le hizo daño, va a costar. Pero si este primer aspecto que estamos tomando en cuenta como el aspecto fundamental, principal, si usted es guiado por el Espíritu Santo va a hacer que usted le ame a aquel que así lo tenga de repente por malo, porque le hizo daño, va a demostrar que lo ama, ¿no? Recuerde lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Recuerde por lo que Él pasó, ¿no? En ese proceso de ir a la cruz a morir por nosotros. Recuerde cómo lo insultaron. Recuerde cómo se burlaron de Él. Recuerde cómo lo golpearon. Recuerde los aspectos más
sufrientes que pasó, que vivió nuestro Señor Jesucristo. Pero precisamente, ¿no?, para dejarnos a nosotros un precedente, ¿no?, un ejemplo, ¿no?, de que aún aquellos que le estaban haciendo daño, ¿no?, Él en sus últimas palabras en esa cruz dijo: Padre, perdónalos. Entonces, apreciados, ¿no?, debemos nosotros demostrar, ¿no?, si todavía no lo estamos haciendo, pedirle al Señor. O sea, pedirle al Señor que a través, como dice acá, de su Espíritu Santo, Él nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar para reflejar, mostrar verdaderamente que si no es el sentimiento en sí con todo completo de amarlos así, pero va a empezar con algo chico, ¿no? De que estamos aprendiendo a ser guiados por el Espíritu Santo y estamos aprendiendo a amar, ¿no?, a aquellos que verdaderamente necesitan ser amados, ¿no? Y que nosotros de verdad necesitamos reflejar el amor de Dios con otros, ¿no? Así que tomemos en cuenta este segundo aspecto. El tercer aspecto, o la tercera cosa que identifica a un hijo de Dios, son los frutos que debemos dar. O sea, es decir, los actos, nuestra conducta frente al mundo en el que vivimos nosotros. ¿Cómo estamos dando testimonio? ¿Cuál es el testimonio que estamos dando? ¿Cuál es lo que está viendo la gente en nosotros? Por eso el Señor Jesús, mire ahí en Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20, dijo así lo siguiente, mire, ¿no? Por sus frutos, dice, lo conocerán, dice, o los conoceréis. Todo buen árbol, dice, da buenos frutos, dice, pero el árbol malo da malos frutos, dice, o frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos, dice. Todo árbol que no da buen fruto, dice, es cortado y echado en el fuego, dice. Entonces, en su contexto de esta palabra, ¿no?, está el significado, ¿no?, para nosotros, ¿no?, de que debemos dar buen testimonio a la gente. O sea, buenos frutos tenemos que dar. Es nuestra actitud frente a la gente, ¿verdad? Cómo nos comportamos delante de ellos. Bueno, imagínense llamarnos hijos de Dios y que por abajo estemos haciendo maldades a otra persona. Entonces no encaja, ¿verdad? Por eso, si somos hijos de Dios, entonces debemos demostrar que somos hijos de Dios. Primero, que somos guiados por el Espíritu Santo, que amamos a los otros, ¿no?, y que verdaderamente estamos dando un fruto que hable de que verdaderamente somos hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor acá en este pasaje de Mateo 7, no, 16 al 20 que hemos leído nosotros. No es un buen árbol, no es buen árbol que da malos frutos, ni es mal árbol que da buenos frutos. Es cierto de que somos salvos por obras nosotros, o sea, obras que identifiquen, ¿no?, de que verdaderamente somos salvo no por ella, sino por lo que estamos haciendo. Obviamente la salvación es por la fe, ¿no? Pero también hay obras que hace que nuestra fe haga, ¿no? No estoy diciendo que somos salvos por obras, estoy diciendo que somos salvos por la fe, pero hay obras que tenemos que hacer para que esa fe sea efectiva, ¿no? Eso es lo que en alguna de sus cartas el apóstol Pablo está diciendo o está expresando, ¿no? Entonces, nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que identificar cómo está nuestra relación, nuestra vida, ¿no?, nuestra actitud, nuestro testimonio, cómo vivimos en este mundo y cómo estamos demostrando de que verdaderamente somos hijos de Dios. Si es que verdaderamente somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque mire lo que dice el verso 21 del 7 de Mateo, ¿no? Porque ahí dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice. En otra palabra, hacer la voluntad
del Padre es obedecer sus mandamientos y seguir fielmente, ¿no?, lo que Dios dice en su palabra por encima de nuestros gustos o por encima, ¿no?, de nuestra voluntad, ¿no?, o de lo que nosotros queremos. Ahora, cuán importante es, apreciados hermanos, ¿no?, el aspecto de la obediencia, ¿no?, que se puede mostrar acá en esta palabra, la sumisión al Padre, ¿no?, que son un paso fundamental. Recuerde, solamente para tomar en cuenta, ¿no?, el aspecto de nuestro Señor Jesucristo. Dice que como Él sabía que iba a ir a la cruz, ¿verdad?, a morir, ¿no?, por nuestros pecados y era para salvarnos a nosotros de la condenación, ¿no?, tuvo un momento o un tiempo tuvo, ¿verdad?, de una lucha interna entre ir y no ir. En algún momento humanamente Él, ¿no?, debilitado por ese pensamiento de ir a morir en una cruz, ¿no?, porque 100% hombre y 100% Dios, ¿no?, tuvo un tiempo de angustia, ¿no?, donde Él habla con el Padre, con Dios, ¿verdad?, diciéndoles, Padre, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, no que se haga, sino que se haga tu voluntad. Y termina Dios fortaleciendo a Él y Él termina entendiendo de que tenía que ir, ¿no? Entonces esa obediencia y esa sumisión al Padre, ¿no?, y esa actitud fueron lo fundamental y determinante para nosotros en la salvación que hemos recibido. Ahora escuche bien, sin obediencia tampoco hay salvación y Cristo lo ha declarado, no solamente los versículos que estamos leyendo que mencionan con respecto a ellos, sino nuestra actitud que va a demarcar de que verdaderamente somos hijos de Dios. Ahora, no solamente eso, ¿verdad? Porque hay lo que debemos dar el fruto que corresponde que lo demos, ¿no? Si es que verdaderamente nosotros estamos haciendo y cumpliendo con la voluntad del Padre. Ahora, algo que determina también a un hijo de Dios es ese ferviente deseo que tiene de conocer a Dios y hacer su voluntad, ¿no? Porque ya recuerde que el apóstol Pablo, que es el que escribe una mayor parte, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, él dice, porque ya no vivo yo, dice. Ya no vivo yo, dice, sino Cristo vive en mí, dice. Entonces, con Cristo, dice, en otra parte, estoy juntamente crucificado, dice. Ahora, de ahí tiene que partir para nosotros ese ejemplo, ¿verdad?, ¿no? Porque el mismo Señor Jesús lo dijo ahí, mire, en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y como ya mencionamos anteriormente, no para lograrlo o para lograr verdaderamente ser hijo de Dios y estar dispuesto a vivir la vida que le agrade a Dios, debemos entonces estudiar, ¿no?, la palabra del Señor y dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios para que así efectivamente, ¿no?, nos identifiquemos como verdaderos hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, ¿no? Este pequeño estudio nos hace que nos haga reflexionar, ¿no?, que nos haga ver de cómo estamos delante de Dios nosotros. Ahora, finalmente, ¿no?, para concluir este último aspecto que determina que si soy o no soy hijo de Dios o no es el amor que también yo tengo, ¿no?, por aquellos que se están perdiendo. O sea, por aquellos que no conocen a Dios. O sea, tiene que haber una preocupación en mí por los perdidos, ¿no? Como lo dice la palabra del Señor, ¿no? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, dice, ¿no? En las dos partes, los evangelios en Mateo y en Marcos, ¿no? Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos,
¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene que haber esto en nosotros, este deseo de hacerlo sin ser mandado. Hay una obligación, un deber para nosotros el hacerlo. Ese amor que ha derramado Dios en nosotros nos hace entonces identificar para demostrarlo por aquellos que necesitan también del Evangelio, ¿no? Y que nosotros podamos llegar a ellos a través de una Biblia, a través de un mensaje escrito, ¿no? De un folleto, ¿no? Muchos medios, muchas formas hay de cómo podemos llegar. Nuestra misma vida, nuestra propia vida también es un ejemplo, como decíamos ahí más arriba, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta, ¿no? Estos aspectos que son importantes. Es cierto quizás que muchos no podemos ir corriendo al mundo para hacerlo, ¿verdad? O salir a otro lugar para hacerlo, ¿no? Pero cada cual tiene un mundo, si podemos llamar así, amigos, familia, ¿no? Compañeros, personas que están cerca de nosotros, que haya la oportunidad de hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? De compartir con otros este mensaje, ¿no? De amor, de salvación para el mundo entero. Entonces, quizás viendo estos 4 aspectos nos podemos dar cuenta si efectivamente, verdaderamente somos hijos de Dios, porque en algunos de ellos estamos haciendo y quizás en algunos no. Que tomemos en cuenta, ¿no? Nadie tiene, mire, la vida comprada. Y tampoco nunca se sabe si de pronto un día, ¿no? Nos acostamos y quizás ya no nos levantamos, ¿no? O quizás ya no despertamos. Y entonces, ¿no? Se habrá perdido, ¿no? Aquella persona que no conoce a Dios se habrá perdido su salvación. Entonces, mientras haya la oportunidad de hacerlo, debemos hacerlo a diario, ¿no? Ponerlos a que ellos también se pongan o puedan ponerse a cuentas con Dios y así efectivamente poder también ser, como dice el título, quienes son hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, los que aman, ¿no? Los que perdonan, ¿no? Los que soportan las aflicciones, los que a pesar de todo siguen adelante, ¿no? Los que aún con pruebas, con problemas, con dificultades, no dejan de mirar a Dios, ¿no? Siguen adelante, ¿no? Porque hay una meta, hay un propósito, hay un final, ¿no? Hay una herencia, hay un regalo, hay una recompensa para los hijos de Dios, ¿no? Por eso es que debemos seguir adelante, no importando lo que quede atrás, ¿no? Siempre mirando para adelante, sabiendo de que el Señor va a traer una recompensa porque verdaderamente hemos soportado la vida de aflicción por causa del Señor. Así que, apreciados hermanos, le aliento con este mensaje, que usted siga mirando al Señor, ¿no? Que si es hijo de Dios, no todo lo que va a venir, pero así como venga, se va a ir también, porque Dios está con usted, Dios le va a ayudar, Dios le va a dar la fuerza para soportar, para seguir adelante, aún en medio de la dificultad y del problema que esté atravesando. Permítame hacer una oración esta noche, bendiciendo su vida y pidiéndole a Dios que Dios guarde y conforte su espíritu para que usted siga reflejando el amor de Dios, ¿no? A esta humanidad perdida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta noche, mi Dios amado, acá, después de escuchar esta enseñanza, Señor, y como es un culto de oración, Señor amado, tomamos, Dios mío, Señor, tu palabra esta noche. La hacemos propia de nosotros, Señor. Si verdaderamente queremos ser hijos tuyos, Señor, debemos dejarnos guiar por tu Espíritu, Señor. Debemos, Señor, demostrar tu amor, mi Dios, a otros, Señor. Debemos, Dios mío, Señor, dar los frutos, Señor, que usted pide en su palabra, Señor. Nuestra actitud, nuestro testimonio, nuestra vida, Señor. Nuestro ferviente deseo de conocerlo, Señor, y hacer su voluntad, Señor, va a determinar, Señor, si de verdad somos hijos de usted, Señor. Y nuestro amor, Señor, y nuestro deseo de que las otras personas se puedan salvar, Señor. Ayúdenos, Dios mío, Señor, esta noche. Bendiga la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor, y de todo el que esté escuchando este mensaje, Señor. Si está pasando por pruebas, por problemas, por enfermedad, Señor, sea usted, Señor amado, ayudándolo, mi Dios amado, mostrándole de que verdaderamente usted lo ama, Señor, con todo su corazón, Señor.
Así los bendigo esta noche y todo lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos, Dios les bendiga. Que pueda meditar en este mensaje, esta enseñanza, que el Espíritu Santo pueda ayudarle, ¿no?, en todo momento, en todo tiempo. Un abrazo y adelante con todo. Paz del Señor.